fortaleciendo a Yemen, fortaleciendo también a Siria, fortaleciendo al Hezbollah libanés y sobre todo fortaleciendo las posiciones defensivas de Irán frente a las amenazas que representan Arabia, Israel y Estados Unidos. Mientras que Donald Trump, por otro lado, en un contexto en donde ya va a pasar a la historia como un espurio al cual pues le iban a dar un impeachment o le dieron un juicio, o está en un juicio político en donde está en juego simbólicamente su destitución, que tiene apenas un 50% de aceptación, y que cuando digo apenas un 50% de aceptación, implica que la mitad del país está entre que no lo quiere y lo detesta, y por lo tanto no están de acuerdo con que inicie o que vuelva a meter al ejército estadounidense a una guerra de desgaste, no con Panamá, que es muy débil, no con Irak, que era mucho más débil de lo que es hoy en día, no con Libia, sino con Irán, que es una potencia regional emergente que tiene capacidad para ocasionarle severos daños y en la cual Estados Unidos se empantanaría. Y la gente está percibiendo en Estados Unidos, hablando de Washington, sobre todo los políticos de oposición, que Donald Trump busca desviar la atención de su juicio político a crear tesis orwellianas, Roberto, en la cual la construcción de un enemigo común externo cohesione el interior en torno a su liderazgo. Sin embargo, este liderazgo de Donald Trump pues carece de legitimidad, y eso es lo que hace la diferencia entre el apoyo, por un lado, que tenía Soleimani con el ayatolá Seyed Ali Jamenei, incluso guiando la oración de su despido, y Trump pues con un montón de protestas en su contra y de rechazo a las acciones que cada vez están más delirantes. Bien, Fernando, regresemos a la orden de asesinato que dio Donald Trump y las repercusiones. Nasrallah ha dicho que gracias al asesinato, Hassan Nasrallah, que es el secretario general de Hezbollah de Líbano, se inicia una nueva era en el mundo por el cual no quedará ningún soldado vivo en Oriente Medio, y si quedan, regresan en cajas o en ataúdes. ¿Qué significa esto? Y además, pues creo que Nasrallah nunca juega la retórica, sino como que cumple, ¿no? A ver. Hombre, yo creo que efectivamente se va a incrementar la presión contra Estados Unidos en Oriente Medio, donde ya está muy debilitado. Es decir, no olvidemos que Estados Unidos, desde su intervención en el 2003, va de derrota en derrota. Derrota en Irak, derrota en Siria, derrotas de otro tipo, incluso político, con Arabia Saudí, puesto que aunque siga apoyándola como el gran campeón, digamos, de la causa sunita y de la causa norteamericana, y al que le vende muchas armas, Arabia Saudí ya se ha convertido en un competidor de Estados Unidos en el ámbito de la venta de petróleo. Tú señalabas muy bien al principio del programa el oro disparado, el petróleo subiendo. No olvidemos también otras cosas, que en estos cálculos también entran las cuestiones económicas, y a Estados Unidos ahora mismo le interesa un petróleo alto. Crear una crisis en Oriente Medio significa pues eso, unos precios del petróleo más altos, con lo cual también tenemos que jugar con esos factores, con esos elementos. Pero yo creo que Estados Unidos tiene muy poco ya que hacer desde el punto de vista militar en Oriente Medio. Bien. Sigue teniendo una gran fuerza. Tampoco olvidemos que Estados Unidos es la primera potencia mundial desde el punto de vista militar, y su capacidad para arrasar un país es enorme. Con lo cual eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y que además no tienen escrúpulos en hacerlo. Quiero decir que, a diferencia de otros países donde lo pueden pensar más, Estados Unidos puede emplear cualquier método sin ningún problema. No olvidemos que es el único país que ha utilizado bombas nucleares contra un país que no las tenía, y que en su doctrina militar sigue aceptando la posibilidad de atacar un país con armas nucleares aunque ese país no las tenga. Bien. Quiero decir que no han tenido nunca cortapisas en utilizar los medios que han creído convenientes para conseguir sus fines. Bueno, yo creo que lo que sí vamos a ver cada vez más es una retirada, una derrota de Estados Unidos en Oriente Medio. Bien. Llevará tiempo, pero en unos años prácticamente Estados Unidos va a estar fuera de Oriente Medio. Bien, si el oro sube, pues
el dólar no le gusta eso, ¿no? Y el dólar pues como que también sería afectado. A Nasrallah, la pregunta que te hice, le contestaron desde Estados Unidos que sí regresarán acostados los soldados porque irán refrescándose en hamacas dentro de un bombardero B-52, ya que el plan sería no ensuciarse las manos y solo atacar desde el aire, porque es curioso que Trump haya usado el número 52 de objetivos iraníes, que es el mismo número del bombardero B-52. Pues bueno, a esto lo pongo como una anécdota. Y yo te pregunto, Jesús, ¿qué opinas de lo que dijo Nasrallah, de que van a regresar en ataúdes? Y también hay varios signos muy preocupantes, muy delicados, que reflejan que la guerra se está acercando. Por ejemplo, los precios del petróleo siguen subiendo, $70, lluvia de declaraciones, reuniones de emergencia, el oro como nunca desde el 2003. China acaba de emitir una orden de alerta a todos los chinos que para que no viajen a Estados Unidos, o a los chinos que vivan en Estados Unidos para que estén alerta y no vayan a lugares concurridos por temor a atentados o ataques contra Estados Unidos. ¿Qué está viendo China, Jesús? Mira, a mí, en primer lugar, pues si bien es cierto que Hassan Nasrallah, secretario de Hezbollah, ha cumplido muchas de sus promesas, sí me parece que hace parte de esta retórica, de esta guerra discursiva de la que yo mencionaba, en la que nos encontramos en esta primera etapa, porque si bien es cierto que Hezbollah es el único, digamos, la única milicia sobre el terreno que ha derrotado militarmente a Israel en 2001 y en 2006, y que simbólicamente le dio un golpe durísimo también al liderazgo regional de Israel, desmitificando un poco el mito de la invencibilidad del ejército de Israel, pues también es cierto que sí están en una relación muy asimétrica frente a Estados Unidos, me refiero a Hezbollah, y que sin la ayuda de Irán por un lado y de Rusia por otro lado, pues estos éxitos de los que se jacta Hassan Nasrallah pues no fueran tan destacados como lo han sido hasta ahora. Y Roberto, a mí me gustaría traer a colación una reflexión de un libro que publica el politólogo e internacionalista Kenneth Waltz entre 1954 y 1959, que más bien era su tesis de doctorado, que se llama The Man, State and War, el hombre, el Estado y la guerra, en la cual este señor nos proponía como 3 niveles de análisis. Nos decía, en cuanto al individuo, se le aborda como una teoría de primera imagen, en la cual nos centramos en el impacto de las palabras del individuo Trump, del individuo Hassan Nasrallah o del individuo Qasem Soleimani. En un segundo plano, el Estado, ¿no? En este caso, Irán y la legitimidad que tiene frente al pueblo iraní para emprender acciones, por ejemplo, Roberto, como el alejarse finalmente del acuerdo nuclear que ya había abandonado previamente Estados Unidos, con la aprobación de la gente que además está dispuesta a pagar los sacrificios que sean necesarios con las sanciones que ya le han sido impuestos con anterioridad a este país, o en Estados Unidos, que hay una división muy importante en torno a las decisiones de política exterior de esta administración de Trump. Y en el tercer nivel, en el nivel de la tercera imagen, en el nivel sistémico, este señor Kenneth Waltz después completaría esta obra con la teoría de la política internacional, de donde surge la teoría neorrealista, la cual señala, Roberto, que el sistema es anárquico, el sistema internacional que Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de Rusia, de China, de Francia y de Gran Bretaña, que hacen parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues que es anárquico, porque ningún país o ningún gobierno, ninguna organización tiene la capacidad de ejercer funciones, vaya la redundancia, de gobierno mundial, y por lo tanto el sistema anárquico, es decir, con ausencia de autoridad o de un gobierno mundial, termina por llevar a las unidades, en este caso los estados y otros actores internacionales, a un sistema de autoayuda. ¿Qué significa esto o cómo se traduce? Que a los países, al no tener un gobierno mundial que les imponga reglas, inician una carrera armamentista de tal suerte que se tienen a sí mismos para proveerse toda la ayuda que necesitan. Y en este contexto se encuentra Irán. Es decir, ¿cuenta con la ayuda de Rusia? Pues no, porque Putin es muy pragmático y para algunas cosas será aliado de Irán, para otras cosas será aliado de Israel o de Estados Unidos. ¿Cuenta con la ayuda de China? Me parece que no, porque los chinos son muy pragmáticos, le ayudarán en lo que puedan, pero velarán principalmente por sus intereses, quienes también se encuentran en una guerra comercial con Estados Unidos y ya la querían tener en el punto final. Y bueno, finalmente, entonces, el sistema de autoayuda, derivado del sistema de anarquía en el que se encuentran los estados, de acuerdo a la teoría neorrealista de Kenneth Waltz, tiene a llevar a los estados a un estatus de supervivencia en el cual los programas nucleares con fines bélicos se vuelven, decía Kenneth Waltz, en esta instancia o en ese instrumento disuasivo, Roberto,
que lleva a los estados finalmente a mantener la paz. O sea, paradójicamente, decía Kenneth Waltz, a pesar de que el mundo esté en contra de las armas nucleares serían, en última instancia, el freno natural del ímpetu belicista de los países por el miedo que tienen de que se active el mecanismo de la destrucción mutua asegurada. Y en ese sentido me parece que Irán quiere imitar lo que hace Corea del Norte, con quien Estados Unidos pues de plano no se mete, y cuando se mete lo hace con mucho cuidado, a sabiendas de que Kim Jong-un es de pocas pulgas y se pone al tú por tú con Donald Trump o con otros líderes mundiales. Bien, pues ya nos diste toda una cátedra aquí, muchas gracias. Ya hasta te debemos mucho. Gracias. A ver, yo te pregunto, Fernando, China a través de su periódico oficial estatal publicó que le hizo una advertencia muy fuerte a Estados Unidos, pero también a Irán, de que no se les ocurra entrar en guerra porque habrá consecuencias, así dijo. Yo me imagino como el hermano mayor advirtiéndoles a sus hermanos menores. China es el mayor comprador de petróleo del mundo y depende de Oriente Medio, en especial de Arabia Saudí, y tiene cientos de miles de millones de dólares de inversión en Arabia Saudí, en Irak y en Irán, y está dispuesta a proteger su dinero. A ver, este es otro factor que no estamos viendo, Fernando. Efectivamente, como bien señalas, esto es un factor importante. Los chinos no son muy dados, en general, a hacer declaraciones muy duras, salvo cuando tocan temas que les atañen muy directamente. Temas, por ejemplo, de Taiwán, de Hong Kong, de Xinjiang. Ahí sí. En conflictos internacionales suelen ser, en general, más prudentes, más blandos, más ambiguos. Y sin embargo, como bien señalas, en esta declaración lo que está diciendo es, ojo, estáis tocando mis intereses vitales. Yo tengo que abastecerme del petróleo y del gas de Oriente Medio. Si Estados Unidos e Irán se enzarzan en una guerra, eso va a provocar la desestabilización general de toda la región, una subida de los precios del petróleo brutal y una carencia incluso de petróleo, al menos en los primeros momentos. Y eso afectaría de una forma terrible a China, que necesita prácticamente todo tipo de fuentes de energía para digamos, Fernando, desarrollarse y mantener a esos 1.400 millones de habitantes que tiene. Luego, la advertencia de China hay que tomarla en serio, porque ellos sí que no suelen ser muy estridentes, no suelen tener declaraciones así muy llamativas a lo Trump y tal, pero para ellos Oriente Medio es fundamental, es clave. Son socios comerciales imprescindibles, y no olvidemos, una de las ramas de su ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda china, pasa por Irán, de ahí a Turquía y va a Europa. Oye, Fernando, y eso es algo que los chinos tienen ahí y siguen trabajando en ello. Fernando, con lo que estamos, mira, ya incluso podría salir aquí la revelación en nuestra reflexión de tres. No le estamos dando al casus belli secreto, es decir, no es exactamente lo que quiere Donald Trump, y así es una forma de dañar, pero tremendamente, a China. O sea, en un escenario de guerra en el Golfo Pérsico, pues a quien más le pegan, como ya lo confesó, pues es a China, porque China necesita energía para ser productor, y si le cortas la energía, pues le vas a dar feo en la economía. A ver, ¿tú cómo ves esto, Jesús? Y además hay otra hipótesis, que algunos cuantos locos que controlan el mundo, no sé si los Bilderberg o si los Rothschild o los Rockefeller, algunos piensan que ya se necesita una guerra para deshacerse de muchos seres humanos, porque el mundo estará entrando en una crisis de abastecimiento. ¿Qué piensas, Jesús? Bueno, mira, Roberto, mi lectura, primero con esto que mencionan tanto Fernando como tú, me parece muy interesante el tema de a quién le pegan con una guerra en el Medio Oriente y la respuesta de China. Pues ya lo decía John Hartford Mackinder desde 1904, al elaborar su teoría de la Tierra Corazón, del Heartland, que quien controlara esta región del mundo, pues se atañe al Mar Caspio, a los montes Urales, parte de Grecia, Yugoslavia y parte del norte de Irán y de Irak, y Armenia y Azerbaiyán, toda esta zona, era como el corazón del mundo, porque ahí encontramos los recursos de agua dulce, el gas natural más puro,
el petróleo más fino, que costaba menos trabajo convertirlo en diferentes productos, etcétera. Bueno, él hablaba de la Tierra Corazón también en términos geopolíticos como un lugar estratégico para dominar la isla euroasiática, y que quien controlara la isla euroasiática podría controlar el mundo. No, pues Por sí. eso es que históricamente las potencias mundiales, pues básicamente se centran en la conquista de este lugar, de este espacio. Por eso decíamos, ¿sí le afectaría a China brutalmente? Claro que sí, porque China depende de los recursos que emergen de acá, pero pues también a Rusia, también a Estados Unidos. Es decir, una guerra no es necesariamente conveniente para el concepto tradicional de los estados, pero sí para las empresas que especulan con armamento, porque dice el CIPRI, Estados Unidos invierte hasta 600,000 millones de dólares al año en la industria armamentista. Entonces, ¿a quién le compra? Pues a las grandes empresas transnacionales, pero que tienen sede en Estados Unidos y que prácticamente se llenan los bolsillos cuando se reactiva un conflicto, pero también a los especuladores en las bolsas de valores y pues a quienes controlan la producción y la comercialización principalmente del petróleo, porque los precios se tienden a disparar. Y finalmente, Roberto, la reflexión es que si bien es cierto que la ruta de la seda pasa por el norte de Irán, pues también es cierto que el collar de perlas, que sería la ruta marítima de China para salir también por un lado al Mediterráneo y por otro lado pasar por el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África, pues pasa también por el Índico y pues tiene salida a la península arábiga y lo que será el estrecho de Hormuz, de tal suerte que efectivamente, estratégicamente, China sería uno de los grandes perdedores, y por eso es que China también llamaba a todos a la prudencia en aras de no escalar la tensión y que todo se resolviera por canales diplomáticos. Bien, oye, y sobre la otra tesis que se anda manejando por ahí, ¿es muy descabellada o puede ser posible de que una guerra es necesaria para deshacerse de parte de la humanidad? Porque incluso había algunos teóricos que decían que en unos años Europa iba a estar poblada de africanos y de todas las migraciones de Oriente Medio por la pobreza, las guerras, la violencia y el terrorismo. Jesús. Roberto, hasta ahora me parece una hipótesis conspiracionista. ¿En qué sentido? En el sentido de que la letalidad de las guerras, en la medida que el derecho internacional ha emergido, en la medida que las instituciones internacionales se han venido consolidando, si bien es cierto que hay una crítica en la cual se señala que este nuevo orden mundial, en donde tenemos el sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, sirven a los intereses de dominación estadounidenses, principalmente de Europa Occidental. También es cierto que gracias a estas organizaciones y a su consolidación ha disminuido la letalidad de las guerras, y esto es paradójico porque en la medida que los países han desarrollado mejor armamento, al punto de que ya hay 9 potencias comprobadas, o 10, bueno, 9, que tienen armamento nuclear ya aprobadísimo, con todo y que Israel maneja una política de opacidad en donde no acepta pero no niega. Si tú te fijas, si hacemos un recuento de los muertos en las guerras antes de 1945 y después de 1945, incluso de los años 90 a la fecha, son números ínfimos en comparación de los números de muertos que había entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual entonces me hace pensar que si hay líderes mundiales que están pensando en un exterminio de parte de la población, pues no necesariamente lo está haciendo a partir de reactivar una guerra, porque como decía yo, las guerras, y los números así lo muestran, pues han disminuido su letalidad en número de pérdidas humanas. Sí, pero porque no ha habido una guerra mundial, precisamente para estos locos pues les faltaría la tercera, ¿no? Y además, bueno, pues ya ahí hay muchas cosas que analizar. Vamos al acuerdo nuclear, Fernando. En medio de todo esto, pues Irán ha dado el quinto y último paso en el abandono del acuerdo nuclear y se apela a su derecho de empezar a enriquecer uranio a los niveles radioactivos que quiera, la cantidad que quiera y usando las centrifugadoras que quiera, es decir, hasta plutonio podrían alcanzar. ¿Cuál es tu análisis de esto? Y sobre todo, ¿cuál será la reacción de Francia, Alemania, Reino Unido, China y Rusia, que le estuvieron pidiendo a Irán que no se retirara del acuerdo nuclear a pesar de que Trump se retiró y que cumpliera con sus compromisos? Estamos viendo ya las sanciones que podrían regresar del Consejo de Seguridad de la ONU contra Irán cuando Irán sí cumplió. ¿Qué ves de esto? Y por cierto, Jesús, quería hacerte una acotación, que tú mencionabas al derecho internacional que se estaba fortaleciendo y las instituciones, pero yo también te podría decir de qué derecho internacional me hablas.
Estados Unidos sobrevuela Irak como si fuera su casa, comete un crimen como si fuera su casa, y además el asesino confeso es el presidente de Estados Unidos, dice sí, yo lo mandé matar y no pasa nada. O sea, ahí pues se borró el derecho internacional, pero así, y como estos ejemplos hay muchos, hay países que se anexan a otros y pues no pasa nada en el planeta, ¿no? Bueno, ahora, primero Fernando. Bueno, pues mira, lo que dices es muy interesante porque, y yo vuelvo a recalcarlo, lo he dicho muchas veces y esto no me cansaré de decirlo, la prudencia y la exquisita habilidad que tiene el gobierno iraní para manejar un problema tan complejo como es el programa nuclear iraní. Esto que se ha hecho ahora ya estaba previsto, no tiene nada que ver directamente con el asesinato del general Soleimani. Es decir, ha ido dando una serie de pasos después de un año en el que ha esperado que sobre todo la relación europea fuera de otro tipo y contribuyera a evitar o a soslayar las sanciones de Estados Unidos, viendo que Europa no hacía nada, ha implementado una serie de pasos. Este último, cada 60 días. Este último ya estaba previsto, pero fíjate que no se ha salido del acuerdo. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía Atómica sigue allí, sigue colaborando con Irán y va a seguirlo haciendo. Y lo que ha dicho Irán es que va a poner un número determinado de centrifugadoras, que puede enriquecer el uranio a lo que quiera, pero eso no significa que vaya a hacerlo. De hecho, ahora estaba enriqueciendo por encima de lo que se había acordado, estaba enriqueciendo el uranio al 4 y pico %. Es decir, muy lejano del 20% que es necesario para construir una bomba. Quiero decir, que son muy prudentes y que todavía, y lo están diciendo constantemente sus dirigentes, el acuerdo se puede rescatar, se puede recuperar. De hecho, no es ninguna casualidad que quien manda en Europa, Angela Merkel, ha hablado con Putin y va a ir a Moscú a hablar con Putin el día 11 sobre el tema de Irán. Es decir, que empieza a haber movimientos por parte de Europa, veremos en qué acaban. Yo no soy muy optimista con el tema de Europa, pero bueno, y es decir, que no exactamente no se ha salido del todo, es decir, sigue estando en el acuerdo, porque ya digo, para ellos es fundamental el que tengan el apoyo de Europa, de China y de Rusia. Y otra cosa más importante también, y es que en el acuerdo se especificaba que pasado un tiempo en el que permaneciera Irán en el acuerdo, se levantaría el embargo sobre el armamento convencional sobre Irán, y eso se cumple ahora. Se está esperando Irán Rusia, no va a salirse del todo, puesto que a partir de un cierto momento este año va a poder comprar armamento convencional de manera, digamos, legal, sin sanciones de Naciones Unidas, ni de Europa, ni de ningún tipo. Es decir, que ellos miden muy mucho lo que están haciendo, y eso es algo de muy de agradecer, esa enorme responsabilidad que está teniendo Irán. Es decir, esto hay que subrayarlo. Pero eso frente también, a la responsabilidad Fernando, eso también un es actor responsable que es Irán. Eso también es tentar a Israel, ¿no? Netanyahu siempre estuvo molestando con querer bombardear las bases nucleares o los laboratorios y las plantas nucleares donde se enriquece uranio, porque supuestamente, según Netanyahu, estaba violando los parámetros del protocolo internacional, pero el acuerdo nuclear le cayó la boca a Netanyahu. Si abandona Irán el acuerdo nuclear, pues entonces se frota las manos Netanyahu y dice va a ser la legalidad o la decisión de Netanyahu de bombardear, así con esto del derecho internacional que ahora me contestarás, querido Jesús. Y también quería hacerte una acotación, Fernando, es el 90 y tantos %, el 20% pues es hasta nivel de isótopos para la medicina y para el cáncer, pero el 90 y tantos %, que sí está muy lejos, ¿no? Pero bueno, las cosas se están moviendo mucho en el mundo cuando sucede el asesinato del general Soleimani. Jesús, la OTAN está reunida de emergencia.
Les preocupa que le salpique el fuego de la venganza de Irán por la decisión de Trump. Las piezas se mueven. Angela Merkel es invitada por Putin a Moscú. ¿Qué se trama? Turquía comienza a desplegar tropas en Libia, anuncia Erdogan cuando el Parlamento libio prohibió a Turquía que ingrese tropas y cuando Netanyahu firma con Grecia un proyecto antagónico al que tiene Turquía con Libia. Se está moviendo todo muy rápido. ¿Esto es mera coincidencia o es parte del gran rompecabezas geopolítico? Jesús, nos vamos, tienes un minuto para concluir. Bueno, pues hace parte de la disrupción que hubo. Cuando se mueve una pieza del dominó, empiezan a moverse todas las demás en aras de maximizar sus diferentes intereses nacionales. Y Roberto, hay una crítica muy importante en torno al derecho internacional. Generalmente se dice que cuando una potencia, una superpotencia que busca hacer hegemonía, rompe el derecho internacional, pareciera que este no sirve de nada porque se lo pasa por el arco del triunfo. Sin embargo, recordemos que las convenciones de Viena sobre relaciones consulares, sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Ginebra sobre el asilo diplomático, sobre muchas, digamos, otras cosas, marcan la pauta sobre la conducta que deben seguir las diferentes naciones en el mundo, de las casi 194 que hay en el mundo, y que si no hubiera esos mínimos consensos para la coexistencia pacífica, tendríamos un caos más desorganizado. Y ahí sí, como dice Stephen Krasner, no habría un caos organizado, no habría una soberanía hipócritamente organizada y prácticamente tendríamos una frecuencia de guerras como las guerras que solía haber en los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces, en ese orden de ideas, si bien es cierto que como institución humana el derecho internacional es perfectible y tiene sus fallas, pues prácticamente hace parte de un proceso evolutivo en el que nos encontramos inmersos la humanidad, que le da legitimidad a las naciones que se apegan a él. Por eso es que Estados Unidos no necesariamente convence, sino coerciona para que se le apoye o para que se le toleren ciertas cosas. Nos vamos, muchísimas gracias. Me preocupa la anterior cita que hiciste cuando dijiste que pues el mundo es anárquico. Imagínate. Gracias. Nos quedamos con mucha sabiduría. Te agradecemos mucho, Jesús, doctor Jesús López Almejo, Fernando Moragón. Un abrazo grande, con mucho aprecio, respeto y admiración. Gracias. Mientras esperamos la respuesta militar de Irán, que ya confirmó y que será para atacar a Estados Unidos como venganza, y mientras esperamos, en su caso, la respuesta militar o contrarrespuesta de la contrarrespuesta militar de Estados Unidos, desproporcionada y arrasadora como promete el señor Donald Trump, pues nosotros estamos aquí en Irán, listos para reportar si vienen misiles allá en el aire, o si viene la prudencia, o si vienen las palomas de la paz. Hoy el famoso periodista de Estados Unidos, Michael Moore, le pidió al líder de Irán que no conteste, que deje a los propios estadounidenses castigar a Donald Trump y votar para sacarlo de la Casa Blanca. Mientras todo esto sucede, estamos, como digo yo, a la espera del misil o la paloma. ¿Usted qué cree que venga? Buenas noches, si se puede decir buenas.